Hola a todos, muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar con todos vosotros. En el día de hoy quiero hablaros de experiencia de empleado y de cómo desde la compañía lo hemos estado abordando, mi compañía en este caso que es Repsol. En primer lugar, me gustaría contaros cómo somos. Muchos de vosotros os vendrán diferentes imágenes, ¿no?, a la cabeza, pero creo que es importante traeros estas imágenes. Al final, Repsol es una compañía con casi 25.000 empleados en más de 30 países, con 79 nacionalidades y con una gran diversidad de empleados, de negocios, de localizaciones. Es decir, y creo que es irrelevante mencionarlo en un entorno como es el de experiencia de empleado, porque al final esta diversidad y esta variedad de perfiles y de entornos hace que bueno, la parte de experiencia de empleado sea aún más retadora si cabe, ¿no? Entonces, bueno, como veis, tenemos desde los compañeros que trabajan en el ámbito del gas, del butano, ¿no?, es decir, la archiconocida bombona, hasta compañeros que trabajan en estaciones de servicio, en la parte de renovables, complejos industriales y oficina. Y como os podéis imaginar, impactar en el día a día y llegar a todos ellos a través de la parte de experiencia de empleado, pues es un gran reto. En esta línea, sobre todo me gusta empezar porque es el momento, ¿no?, de la experiencia de empleado. Bueno, no voy a traer muchos datos, tengo un par de slides, tres a lo sumo, donde intento un poco dar el marco. Este índice, este barómetro de Edelman, es reciente, de este año. Bueno, creo que es el momento de la experiencia de empleado porque las compañías además tenemos una oportunidad, ¿no?, una oportunidad donde nuestros negocios, nuestras corporaciones tienen una importante credibilidad si lo comparamos con otras instituciones, ¿no?, como puede ser desde ONGs, gobiernos y los medios. En este sentido, es el momento de la experiencia de empleado porque de ahí tenemos una oportunidad para ser mejores compañías y donde además hay una expectativa también, ¿no?, por parte de nuestros clientes, en este caso internos. De hecho, la experiencia de empleado también debe de empezar a poner foco en ciertos elementos donde el empleado tiene esa expectación, elementos como puede ser la estabilidad, como puede ser el upskilling y, bueno, donde además nos está poniendo mucho el foco después de lo que ha pasado con la pandemia, de cara a futuros entregables de experiencia. Y voy más allá, hay una equiparación entre lo que es el empleado y el cliente. Y vuelvo a traer otra vez de nuevo Edelman en este sentido, es decir, tanto consumidores como empleados esperan tener un sitio en la mesa, esperan ser elementos decisores en organizaciones y en instituciones. Y creo que aquí las compañías tenemos que verlo no como una barrera o como un freno o ponernos a la defensiva, sino al revés, tomarlo como una oportunidad y intentar, bueno, pues en la medida de lo posible, tener esa capacidad de escucha, ya que nuestros propios empleados nos están demandando, ¿no?, estar con nosotros sentados en la mesa y ser capaces de trasladarnos sus principales inquietudes o necesidades. Y ya para finalizar, prometo que es la última dato o último gráfico que os quiero traer. Digo que también es el momento de la experiencia de empleado. Primero porque, igualmente, como empleados, tenemos una experiencia también de consumidores, de clientes, y esperamos que si nuestra experiencia cliente está basada en línea a, bueno, una experiencia grata, buena, positiva, como empleados esperamos que también esa experiencia sea equiparable. Estoy convencida que a todos vosotros se os viene a la cabeza múltiples compañías que son top en la parte de experiencia cliente y que ni por asomo os podríais imaginar que esas compañías o estuvieran brindando una experiencia empleado no buena. Y por otro lado también, bueno, en este índice este survey que hizo Gartner en 2018, aunque es verdad que es quizá ya un poco antiguo, ¿no?, es decir, 2018 ya queda como en el Pleistoceno, sí que es verdad que nos decía que un 45% de las compañías que habían contestado al mismo decían que, bueno, que comparado con hace 3 años, los empleados cada vez bueno, comparten más aspectos negativos que les pasan en su día a día en los ámbitos de su entorno, ámbitos más públicos. Fíjate, yo creo que este 45% hoy por hoy sería incluso mayor.
cada vez directamente las líneas se han diluido, ¿no? Es decir, ya no hay un ámbito personal y un ámbito profesional. Y a las pruebas me remito con la pandemia, ¿no? Es decir, yo creo que elementos de confinamiento, las conexiones virtuales desde casa con la oficina, con otros entornos de trabajo, han hecho que esas barreras, esas fronteras estén totalmente, hayan explotado, ¿no? Y donde tengamos una equiparación entre el mundo profesional y personal. Y por ello, bueno, pues cada vez hay mayor impacto, ¿no? En el día a día desde la perspectiva de experiencia de la persona. Y otro elemento que nos comentaban también es que cuanto más positiva sea la experiencia, pues, no, pues más necesidad o más que restar en mi organización, ¿no? Y aquí hablaban de un 49%. Igualmente, yo creo que esto por hoy será incluso mayor, ¿no? Es decir, y además elementos de impacto como ha sido, como es el COVID, han tenido un impacto en la experiencia espectacular, ¿no? Es decir, aquellas compañías que lo hayan gestionado bien seguramente estarán muy diferente, de una manera muy diferente posicionadas con respecto a aquellas que lo han hecho peor, ¿no? Y además, bueno, creo que es importante manejar desde el punto de vista de la experiencia en el día a día, porque además necesitamos que nuestros empleados sean también prescriptores, ¿no? Sean también prescriptores y que además nos apoyen, nos ayuden, en el caso de una compañía como la mía, en esa licencia social para operar. Bueno, hablando ya de estos datos, digo también que es el momento de la experiencia porque nuestro rol como función de recursos humanos pues va a pasar de la gestión de personas a los generadores de experiencias. Estoy convencida que algunos de los que me estéis escuchando, que vengáis del entorno de recursos humanos, pues bueno, digáis, madre mía, pero ¿qué está diciendo, no? Esto de generadores de experiencias. Yo creo que incorporar prácticas de experiencia de empleado nos va a ayudar a ser facilitadores de conocimiento en un momento en el que el conocimiento y la gestión del conocimiento adquiere una dimensión muy amplia y donde los entornos virtuales de colaboración nos están dando otros puntos de gestión y de facilitación y también vamos a ser facilitadores de experiencias, ¿por qué no? ¿No? Es decir, yo creo que tenemos que ir moviéndonos hacia esos entornos y donde además seamos capaces de aproximarnos con nuestras prácticas de la mejor manera posible a nuestros clientes, ¿no? En este caso los empleados. Porque si no lo hacemos, nos pasa como en esta viñeta. Al final estaremos generando cosas muy buenas, no digo que no, pero claro, lo entenderán a lo mejor nuestros stakeholders o para quienes estemos pensando en ese momento que hemos diseñado X prácticas, programas, etcétera, pero a la hora de la verdad, en el momento de la verdad, ¿no? Nuestro usuario, nuestro consumidor, pues no va a entender nada, ¿no? Entonces, bueno, creo que la experiencia del empleado es importante para la función de recursos humanos en el sentido de que nos va a ayudar a acercar y atraer, por otro lado, acercar, ¿no? Ambas dimensiones, la dimensión más de compañía, más corporativa, con la dimensión más de la persona, del empleado o de la empleada en este caso. Eh, Desde nuestro punto de vista, como organización, partiendo de todos estos elementos, hemos ideado todo el planteamiento de experiencia de empleado aplicando estos cuatro elementos, ¿no? Por un lado, trayendo un concepto de mindset basado en incorporar una visión end-to-end del empleado, y esto sabéis que las organizaciones a veces nos cuestan porque, bueno, tradicionalmente veníamos organizados por espacios, organizaciones, bueno, muy departamentadas, en silos y demás. Hoy, traer una disciplina como la experiencia de empleado, una forma de pensar, una filosofía, incluso si me apuráis, como la experiencia del empleado, nos brinda una oportunidad para conectar diferentes ámbitos y tener una visión mucho más amplia y transversal. También aplicamos el concepto de simplicidad, de sencillez, de apertura y de transparencia, ¿no? Es decir, al final, y yo creo que son elementos que incluso beben también de la propia parte de experiencia cliente, es decir, tenemos que aplicar conceptos sencillos para nuestros clientes y además transparentes, ¿no? Y luego, por supuesto, con mucho foco en la experiencia de usuario, en todo aquello que entreguemos, que sea entendible, que sea fácil de consumir, fácil de utilizar, bueno, que sea en ese sentido además friendly, ¿no? ¿Por qué no? Y una última pata, un último elemento que es el de escuchar y observar para ser socios efectivos. Creo que esta es la clave, ¿no? Es decir, tenemos que escuchar para poder incorporar aquello que nos están transmitiendo en todo momento nuestros empleados, bien de una manera muy estructurada, como puede ser con programas de voz del empleado, que luego os contaré, o de una manera más desestructurada, bueno, recogiendo feedback de una manera mucho más espontánea
porque nuestros empleados están hablando, ¿no? Y hablan de muchas maneras. En línea con eso, cuando empezamos a trabajar en Repsol con experiencia de empleado, partíamos de tres conceptos. Yo empecé en mi caso con toda la definición de Employee Value Proposition, luego incorporamos el elemento de Employer Branding y hemos incorporado uno más que es experiencia de empleado. Para mí son conceptos que se pueden trabajar por separado perfectamente. Bueno, quizá no del todo, ¿vale? Son únicos, es verdad, no independientes. Yo diría que pueden ser autónomos, pero no independientes. Y además son indivisibles. Eh, Creo que la Employee Value Proposition es importante tenerla definida porque es un input clave para todo lo que hagas de experiencia de empleado. Y el Employer Branding al final es una herramienta de comunicación, de marketing, que nos va a ayudar a poner en valor lo que somos como empleadores, ¿no? En esta línea, cuando definimos el objetivo que pretendíamos, la visión, cuáles eran las luces largas con respecto a experiencia de empleado, clarísimamente tenía que estar muy vinculado con lo que somos como empleadores y lo que queremos transmitir, ¿no? Y definimos este objetivo, traducir el ADN de nuestra marca y propuesta de valor como empleador en hitos específicos definidos de experiencia de empleado que nos muestren cómo es trabajar en Repsol. Es decir, al final, yo en mi experiencia en el día a día tengo que percibir lo que la compañía me quiere proponer, ¿no? Cuál es la propuesta de valor que me quiere ofrecer como empleadores. En ese sentido, ¿cómo hemos ido navegando? ¿Cómo hemos ido surfeando, ¿no? Bueno, pues en 2017 empezamos a trabajar todo el despliegue, toda la definición de VP más global, seleccionando atributos, buscando evidencias y concretándola en una propuesta de valor que os enseñaré ahora muy brevemente. En el 18 trabajamos toda la parte de identidad corporativa, de branding y se hicieron despliegue de acciones de employer branding. Y ya a partir de finales de 2018 es cuando surge la necesidad de hacer un planteamiento de experiencia de empleado hasta el día de hoy, ¿no? Hasta 2021, que seguimos de manera, bueno, yo creo que consistente, paso a paso, marcando iniciativas y teniendo una visión amplia con el objetivo que os comentaba anteriormente. Dentro de esa propuesta de valor que definimos en su momento, se basaron estos 5 pilares en los cuales hemos ido construyendo evidencias para contar tanto hacia afuera como hacia adentro y, como veis, pues se resumen en estos 5 elementos que al final es una propuesta de valor muy amplia, pero con elementos muy concretos, tangibles, ¿vale? Y que además se pueden trasladar al día a día de la experiencia del empleado de diferentes maneras y en diferente proporcionalidad también, ¿vale? ¿Cómo definimos, una vez hecha esa definición de propuesta de valor, cómo definimos el enfoque de experiencia? Bueno, planteamos en su momento 4 líneas de actuación que seguimos trabajando en ellas, ¿no? Al final, aquí las planteo como, bueno, están unas de manera secuencial, pero para mí sería casi como un círculo, ¿no? Al final, oye, hay que estar constantemente definiendo estrategia y modificándola en la medida que haces entrega de experiencia, mides y luego, bueno, pues generar cultura de diseño, ¿no? En el primer punto de definición de despliegue del marco de experiencia, lo que hicimos fue, bueno, pues plantear un poco plantear estas líneas de actuación, cuáles iban a ser los pilares de experiencia. Al final, yo en mi caso he bebido de la parte de experiencia cliente, fue mi principal fuente. Lo primero que hice fue hablar con los compañeros de experiencia cliente de los diferentes negocios para entender qué experiencia queríamos entregar a nuestros clientes y, por ende, que nuestros empleados vivieran también una experiencia lo más homogénea y consistente con la otra, ¿no? Y bueno, en ese momento es verdad que las líneas de experiencia cliente no estaban tan definidas en el ámbito más global y lo que hicimos fue utilizar nuestro marco de cultura. En el marco de cultura, que está basado pues, en una visión, una misión, teníamos unos principios de actuación que me decían, bueno, pues que al final nos han marcado ese entregable de experiencia. Es decir, yo quiero que mi experiencia se perciba como una experiencia eficiente, respetuosa, que se anticipe y que me cree valor. Es decir, al final esos son nuestros principios de actuación: eficiencia, respeto, anticipación y creación de valor. Y con ellos vamos a la materialización, ¿no? Es decir, hemos priorizado experiencia de empleado, entrega de experiencia de empleado, muy pegados a las necesidades de negocio o a las propias necesidades de la función de recursos humanos, ¿no? De personas en nuestro caso. Pues bien, por ejemplo, hemos articulado un journey del candidato y de onboarding porque había una necesidad en 2019 de atraer talento para determinados negocios. Bueno, vamos a mejorar la experiencia. Había necesidades de mejorar la experiencia del expatriado y también de mejorar el proceso. Bueno, aplicamos metodología de experiencia, de design thinking y aplicamos metodología Journey.
había necesidad de mejorar herramientas. Por ejemplo, estamos trabajando actualmente en una nueva intranet y dentro de la nueva intranet en un nuevo portal del empleado. Bueno, vamos a aplicar metodología o enfoque de experiencia de empleado, ¿vale? En poner al personal en el centro. O hemos abordado también otras iniciativas como identificar, bueno, pues cuál es la experiencia actual con respecto al modelo de trabajo flexible, teletrabajo flexible, y de ahí tener aprendizajes para posibles o futuros programas. Bueno, es decir, al final es de una manera muy táctica, hemos seleccionado muy bien en qué batallas, ¿no? Si me permitís la expresión, pero para nada han sido batallas, han sido siempre muy gustosas y gratificantes, ¿no? Trabajar en ellas. Bueno, hemos elegido muy bien en qué acciones queríamos involucrarnos para poder ir avanzando en esa parte de experiencia y de ese entregable. Por supuesto, la medición era otro de los elementos clave. Hemos hecho mediciones de los journeys que hemos materializado. Hemos hecho mediciones de esos journeys a lo largo de los hitos o de los momentos clave. Además, en nuestro caso tenemos como herramienta de gestión Workday. Bueno, pues a través de Workday hemos permitido activar mediciones concretas con respecto, por ejemplo, en el journey del expatriado, en el de candidato, ¿no? O en onboarding también. Estamos trabajando ahora en materializar toda la medición en un índice de experiencia, que esperemos que a final de año podamos tenerlo. Y también, bueno, hicimos una conceptualización de un programa de voz del empleado, donde la parte de experiencia pues, es un elemento core de ese programa de voz del empleado. Y la último elemento, la última línea, es la de generar cultura de diseño centrada en el empleado, que para mí hoy estar aquí es eso, ¿no? Es decir, al final creo que todos tenemos que apostar por ello. Es decir, yo soy una creyente, ¿no? de este enfoque, de esta forma de hacer y de pensar al final. Y bueno, pues participar en eventos, tener una red externa importante con un buen networking es fundamental. Empaparte, ¿no? Que uno se empape bien de lo que es experiencia, de lo que se hace en experiencia cliente también. Hay muchísimo aprendizaje a trasladar. Y luego, en el ámbito interno hemos hecho upskilling con la función de recursos humanos con una serie de webinars donde han participado más de 160 personas de la función, ¿no? Es decir, al final es cómo permeamos a toda la organización, ¿no? Es decir, cómo hacemos que toda la función esté muy alineada en ese enfoque, en esa mentalidad de experiencia. Bueno, pues yo creo que es haciendo mucha lluvia fina, mucha sensibilización, formación, incorporando incluso en todos los ejercicios que hemos hecho de materialización lo hemos hecho con equipo interno, incorporando personas de la función para trabajar la parte de experiencia y que, bueno, al final estar involucrado en learning by doing, ¿no? Pues nunca mejor dicho, lo hemos aplicado en este caso, ¿no? Os quiero traer un ejemplo muy concreto del journey de candidato que hicimos. ¿Cómo lo abordamos? Bueno, en estas 4 fases son las que solemos abordar en todo proyecto de journey. Al final es hacer una parte de envisioning, concretar muy bien el alcance, el objetivo, cuál va a ser el entregable. Esto se suele hacer con los stakeholders, con el sponsor, y luego lo que hacemos son 2 fases muy core, ¿no? Como es la parte de experiencia SIS, es hablar con ese cliente, entender, aplicar BOE, aplicar voz, escucha, ¿vale? Y recoger esos puntos de dolor y los momentos de la verdad. Y luego, bueno, pues pintar muy bien. Puede ser un journey, puede que no. Es decir, para mí el journey es la herramienta. La experiencia empieza una vez que defines el journey. Bueno, pero sí que es importante identificar cuáles son esas necesidades con esos puntos de dolor para luego trabajar en el diseño de una experiencia deseada. Y aquí sí que es relevante, quiero remarcar que en las iniciativas que hemos abordado siempre hemos co-creado con los propios empleados. Creo que esto es importante y no solamente los empleados, sino también las áreas involucradas en cada uno de ellos, de los journeys o de las actividades que hemos puesto en marcha. Creo que esto es importante porque así es la forma de tomar contacto en ese mindset más transversal y en tener, bueno, una alineación en torno a el entregable de experiencia que queremos hacer. Y luego la última fase tiene que ver con el roadmap. Lo que hacemos luego es definir un plan de acción que lo que busca es cerrar el gap entre lo que teníamos de experiencia actual y el entregable de experiencia hacia el que queremos ir, ¿no? hacia ese to be. En el caso de candidato, lo que hicimos fue identificar 2 arquetipos clave, el arquetipo más del ámbito digitalización y el arquetipo que iba más para el negocio de industrial, de comercial y de trading, que era el arquetipo de downstream. Fijaros bien, en su momento nos salieron 2 journeys así, que luego confluimos en un to be único y lo que hicimos fue priorizar los momentos de la verdad y la entregable de experiencia en función del arquetipo. Os pongo un ejemplo. El reconocimiento médico era un punto de dolor
para las personas que venían al entorno de digitalización, porque lo hacíamos antes de la llegada a la compañía, y lo que hicimos fue, bueno, viendo que era un punto de dolor, modificarlo dentro del journey de experiencia deseada y ponerlo una vez incorporados, de manera voluntaria. Y además aquí cambiábamos el discurso, es decir, para que veáis también la intencionalidad o el discurso, qué importante es, ¿no? Es decir, aquí lo que le decíamos es, oye, la compañía, una vez que te incorporas a Repsol, te quiere cuidar y te ofrece voluntariamente ese reconocimiento médico. En el caso de los arquetipos que iban a los entornos más industriales, obviamente era fundamental ese reconocimiento médico antes de la llegada, por motivos de seguridad. Entonces, bueno, aquí lo que hicimos fue mantenerlo como lo teníamos, y sí que es verdad que aquí la intencionalidad o el discurso estaba muy enfocado o está muy enfocado a la seguridad. Es decir, aquí Repsol quiere que estamos en un ámbito de seguridad, para nosotros es fundamental y por ello te hacemos este reconocimiento médico. Entonces, bueno, yo creo que es fundamental identificar muy bien en estas iniciativas cuáles son tus arquetipos y luego de qué manera puedes ajustar tu experiencia deseada, esa proyección de experiencia en función de ellos, de tal forma que puedas entregar experiencias significativas, ¿no? Ya por último, contaros el programa de voz del empleado, en esa conceptualización, en esa pata que os decía de medición, ¿no?, de línea de actuación. Lo que hicimos en 2019, finales de 2019 y principios del 20, fue, bueno, pues conceptualizar un programa de voz del empleado donde lo que buscábamos era tener un sistema integrado de recogida, de análisis y acción de la voz del empleado, ¿no? Es decir, al final lo que buscamos es sobre todo que esté muy orientado a la acción, que podamos actuar sobre esa escucha y que podamos, bueno, pues como se dice en experiencia cliente, cerrar close the loop, ¿no? Y en este caso, bueno, pues estamos trabajando en un cuadro de mando de experiencia del empleado con un NPS consolidado que viene de cada uno de los journeys que tenemos activados, y también estamos ahora mismo trabajando en la parte del índice de experiencia, donde estamos viendo de hacer una medición más global. Pero es verdad que aquí yo creo que la parte importante de voz del empleado y experiencia es tener muy claro que hay que recoger la voz, pero hay que recoger esa voz para hacer algo con ella, para actuar, ¿no? Y luego también ser una herramienta, es decir, yo entiendo aquí que experiencia de empleado es un facilitador en este caso, para aportar feedback a esas áreas y que tengan esa información relevante que necesitan conocer para aplicar una mejora continua en sus procesos, en sus sistemas, y acercar al final mi actuación, ¿no?, de recursos humanos lo máximo posible a mi cliente final. Bueno, con esto espero haberos traído unas pequeñas pinceladas de lo que estamos haciendo de experiencia de empleado. Una vez más, agradeceros la invitación. Estaré encantada de que me contactéis y de que podamos hablar de Employee Experience. Y bueno, pues muchísimas gracias y os deseo muy buen día.